¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. El pastor Quillono para platicar del poder de la oración. Sin duda alguna, el poder de la oración de fe es muy grande, de tal manera que hace levantar al enfermo, de tal manera que libera a los cautivos, de tal manera que al débil lo hace fuerte, porque la fe no está basada en un sentimiento, sino en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Esas grandísimas promesas que sostienen el alma en momentos de tribulación, en momentos de angustia, en momentos de peligro. Dios está allí, como se lo prometió a Moisés: no te dejaré ni te desampararé. Se lo prometió a Josué, se lo prometió a Isaías. Y Jesús mismo nos ha prometido: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el poder de la fe. Cuando se toma en oración, es capaz de hacer lo que al hombre es imposible, para Dios es posible. Ese es el Dios de lo imposible del cual hablamos en este programa. Esta noche tenemos dos personas que estarán platicando de cómo fue liberado uno de ellos por el poder de Dios de las manos de sus, ah, digámoslo así, los que lo tenían atrapado. Esto es un momento de paz. Bienvenidos. Sin duda alguna, en momentos de grave peligro, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos sin fuerza y sin recursos, inclusive en manos de nuestros enemigos, el Dios de lo imposible puede librarnos. Y esta noche están con nosotros unos invitados que gustosamente desde Jalapa, Veracruz, están sintonizándonos con nosotros. Gustavo Díaz, padre; Gustavo Díaz, hijo. Gracias por estar con nosotros en el programa Un Momento de Paz. Cuéntenos algo acerca de ustedes para que nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, puedan familiarizarse con ustedes. Por favor, díganos algo de ustedes. Sí, muy buenas noches, Pastor Quillono. Es un placer, es un gusto estar en este programa que personalmente yo lo he visto muchas veces, de tal manera Amén. que eh, me, es una inspiración también escuchar tantos testimonios. Y en esta ocasión le agradezco su invitación, ¿verdad? Quisiera presentarme, soy el doctor Gustavo Díaz Olivo. Yo soy médico especialista en gastroenterología. Estoy casado felizmente desde hace 48 años con mi esposa Amén. Moya, Luceli Moya Ríos. Se llama ella y Dios nos concedió la dicha de tener 4 hijos. La mayor, Sandra Luz; el segundo, aquí presente, Oscar Gustavo, ¿verdad? La tercera es Edith Omaira y por último, el más pequeño es Omar Felipe. Los 3 últimos, con la ayuda de Dios, escogieron la carrera de médicos también, igual que Wow. Gustavo aquí presente. Sí, ¿Verdad? una cosa que yo considero importante, es de explicar, es que fíjese que yo ya había terminado la carrera de medicina y cuando fui al servicio social, hasta entonces yo conocí la palabra de Dios, porque ahí conocí a mi actual esposa.
de tal manera que ella sí es adventista de nacimiento y ella me instruyó en el camino del Señor. Amén, benditas mujeres, ¿no? Considero algo muy importante, de tal manera que ya mis hijos nacieron ya bajo el cuidado del Señor desde el embarazo de su madre. Amén, Bueno, amén. eso era explicarles y a continuación mi hijo este, les va a presentar. Hola, muy buenas noches, pastor. Buenas noches a todo el auditorio. La verdad, muy contentos de poder conectarnos en esta noche y poder platicar con ustedes acerca del poder de la oración. Efectivamente, somos tres, de los cuatro hijos somos tres médicos. Yo soy el primero de los tres médicos. Yo me dedico a la cirugía plástica y reconstructiva aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y también soy adventista, al igual que mis hermanos, desde nacimiento. Crecimos Amén. dentro de la iglesia. Estoy casado también felizmente con Jovita Villarreal Rodríguez, es mi esposa, y tengo una hija de nombre Bárbara Alexa Díaz Villarreal, así que pues somos una familia adventista. Amén, amén. Qué bonito es como el legado de usted, doctor Gustavo, en sus hijos se transmitió no solamente la fe, sino también la profesión, ¿no? Es interesante ver cómo la influencia de la familia es tan fuerte que llega a transmitirse, llega a inspirar a la nueva generación continuar, digámoslo así, la profesión y la fe en nuestros hijos. Qué maravilloso. Así que, Oscar, Gustavo, vamos a llamarte así para diferenciarte de tu papá, que también es Gustavo, ¿verdad? Oscar, tú aprendiste a orar en la casa, en tu familia. ¿Qué te inspiró a hacer del Dios de tu padre, de tus padres, tu Dios? ¿Fue algo en especial que te inclinó a buscar a Dios, al Dios vivo, al Dios que viene revelado en la Biblia? Cuéntanos algo de esa inspiración que recibiste en la familia para orar, para aprender a orar, ¿no? Pues desde pequeño teníamos algo básico que yo creo que todas las familias deben de tener, que es el culto familiar. La base de nuestra familia y de la oración, de la vida cristiana, de los días Moya, pues fue el culto familiar. Yo recuerdo cuando esperábamos a mi papá que llegara del hospital de trabajar, porque nuestro culto no era en la mañana, sino en la noche. Entonces lo esperamos, cada quien con su lección de escuela sabática, ¿no? Todos teníamos nuestra lección y entonces llegaba él y repasábamos todas. Comenzábamos desde el matinal y luego la escuela sabática del más pequeño, luego el del medio, luego el de los grandes y luego pues el de los adultos, el de mis papás. Entonces nos aventábamos como una hora y media más o menos con el culto familiar. Los departamentos infantiles en la iglesia, ¿no? El que te enseñaran a orar desde cuna, infantes, primarios, menores, adolescentes, los clubes, definitivamente mis papás han sido dos pilares importantes dentro de los jóvenes. También, claro, en su momento, ¿verdad? Pero nos inculcaron mucho participar en los clubes de aventureros, de conquistadores, guías mayores, y pues ahí seguimos. Y luego, pues en brigadas médicas, yo veía a mi papá y a mi mamá es enfermera, entonces, veía yo a los dos trabajar en las brigadas médicas de tal manera que estando en edades más jóvenes antes de la carrera, pues ya íbamos a las brigadas, ya participábamos en ellas, aunque sea acarreando medicamentos o invitando a la gente que viniera, pero ya estábamos ahí. Entonces, todo este ambiente, estudié en una escuela adventista también en la Nicanor González Mendoza en Villahermosa, Tabasco, es una escuela del sistema de educación adventista. Entonces, todo esto, Dios nos apartó, Dios nos escogió, entonces llegué a ser de mi Dios, el Dios de mis padres. Y la Amén. oración que nosotros, pues yo creo que fue pilar fundamental también dentro de la familia,
Cuando ya nosotros tuvimos que salir de casa, cuando ya nos fuimos a estudiar lejos, a hacer la especialidad, definitivamente teníamos dos opciones. O nos íbamos a seguir las cosas que el mundo daba, o seguíamos en el camino de la iglesia. Y gracias a Dios, pues escogimos aquí Amén. el camino de la iglesia. Así que Ah, solos, ante todas las situaciones, escogimos siempre seguir y adorar a nuestro Dios. amén. Al único Dios verdadero, al cual realmente ha hecho todo, es tan generoso, es tan lleno de, digámoslo así, de abundante generosidad que dio a su propio Hijo para que pudiera abrir una ventana, una puerta directo al trono de la gracia de Dios. Y cuando oramos, es que se abren los portales del cielo, no porque tengamos mérito, de ninguna manera. No, no somos más que pecadores, arrepentidos por la gracia de Dios, pero es Jesucristo que intercede por nosotros y que nuestras oraciones llegan a ser eficaces cuando confiamos plenamente en su justicia, ¿no? Como dice Santiago, que la oración del justo puede mucho, tiene mucho poder, ¿no? Y ustedes han vivido este mecanismo de poder, de la gracia de Dios en su vida. Hay muchos testimonios que ustedes pudieran dar, pero hay uno en especial que vamos a ahondar, vamos a testificar esta noche del poder de Dios que se manifiesta a través de la oración de fe. Cuando oramos unidos, intercedemos por unos por otros, Dios se manifiesta. Ese es el gusto de Dios, revelarse a sus hijos, ¿no es cierto? En amor entrañable. Así que ustedes aprendieron a orar en casa y la oración ha sido como un estilo de vida, algo ya prácticamente que ustedes están inculcando, están inspirando, modelando a la siguiente generación mediante prácticas, no solamente orando, estudiando la Biblia y sirviendo. Ustedes tienen un ministerio maravilloso de servicio. Gustavo padre y Gustavo hijo, los dos involucrados activamente en el servicio al prójimo, al bienestar al prójimo como médicos. Pero ustedes pasaron momentos de gran angustia y quisieran testificar del Dios de lo imposible. Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Cómo Dios se manifestó en ustedes, librándolos de las manos de sus secuestradores? Sí, mire, quisiera nada más en un minuto decir lo siguiente porque creo que es importante antes de entrar a esto. Cuando Correcto. cuando estaba mi hijo planteando el asunto de la oración, como médicos, fíjese que es muy importante cuando uno comienza las actividades, Orar. orar, porque nuestras decisiones al tratar a los enfermos sean dirigidos por Dios. Y en el caso de mi hijo aquí presente, que tiene en el área quirúrgica tanta responsabilidad, él siempre ora antes de entrar a una Amén, cirugía. Ahí amén, es. amén. Y Sin cuando duda. se le pone un poquito grave, más ora todavía. Y solamente así Amén, han salido adelante algunos casos muy difíciles. Eso sí amén. quisiera comentar. Ah, Apoyar pues lo que usted ha comentado acerca de que la oración es poderosa, en este caso, para sacar adelante los casos de los enfermos. Correcto. Bueno, amén. Yo viendo quisiera otro, que todos los médicos tuvieran esa misma actitud sí, 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 de eso es clave. oración. Y estoy seguro, hay muchos médicos cristianos que tienen esa misma actitud. Los he escuchado en testimonios en este programa y en testimonios personales, como ellos oran por sus pacientes, aman a sus pacientes, por eso oran por ellos y hacen lo mejor, lo que está en sus manos y son instrumentos útiles en las manos de Dios. Gracias por ese gran comentario para
para introducir precisamente el testimonio. Mire, entrando al punto, yo quisiera comenzar con que recordemos lo que dice Efesios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Entonces, es muy claro que nosotros como adventistas entendemos que hay lucha entre el bien y el mal. Ese es el conflicto de los siglos, entendemos claramente. Y yo así lo entendí cuando sucedió esta situación. Sucede que veníamos saliendo de la iglesia un viernes de noche, veníamos de terminar de arreglar el salón porque iba a ser 13º sábado. Entonces mi esposa venía conmigo, ya íbamos a la casa, etcétera, cuando de repente un auto se nos cerró y nos tiró hacia el acotamiento, y en ese momento dije, pues, ¿qué está pasando aquí? Pues estas personas sacaron luego la pistola, nos encañonaron, y entonces di, pero iban sobre mí para privarme de la libertad. Ya después supimos que alguien conocido, un ex trabajador, les había dicho de esto. Les dijo a qué hora salíamos de la iglesia, en qué auto veníamos, o sea, eso es por eso les decía yo, bueno, total que me llevaron a claro, relatar todo es también muy extenso, pero yo quiero centrar el asunto de que en ese momento, cuando a mí me sacaron del auto donde iba, con violencia, con lujo de violencia, hasta me hicieron una herida aquí, que me dieron un cachazo. O sea, dije, ay, esto no va bien, esto va muy feo. Y entonces, pues a partir de este momento, viernes de noche, me tuvieron privado de la libertad allá adentro, me pasaron de un lugar a otro, no en el mismo lugar. Total que recorrí 3 lugares diferentes donde me cambiaron de lugar. Y ya pues pasé esa noche de viernes, pero mal, ¿no? De tal manera que decía yo, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí fue donde yo empecé a tomarme de las manos de Dios, ¿verdad? Porque en ese momento, viernes de noche, todavía no había ningún contacto de estas personas con nuestros familiares. Eso ocurrió hasta el sábado de mañana. Entonces yo esa noche me la pasé muy mal, pero ¿a quién más iremos? Como dice la Escritura, ¿verdad? Mi único refugio era nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que entré a Él y dije, bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios. Yo aquí no voy a poder hacer nada porque estaba yo esposada de las manos y hacia atrás, y lo que sucede siempre, ¿no? Bueno, entonces al día siguiente ya se pusieron en contacto con nuestros, y ahí va a entrar mi hijo. Yo en este momento, algo que sí deseo relatar claramente es que estas personas, llegó un momento en que me dijeron, ¿sabes qué? Tus familiares no quieren darnos el rescate, no te quieren, así de plano me dijeron, ¿no? Entonces, de tal manera, quién sabe si tú sobrevivas, lo más seguro es que te vaya a pasar lo mismo que ha pasado con muchos, te vamos a matar y te vamos a dejar por allá y ni te van a encontrar tus familiares. Entonces dije, en ese momento, pastor, fíjese lo que pasó. Yo tenía vendados los ojos, desde luego yo no vi a las personas, pero yo les dije lo siguiente, mire, ¿saben una cosa? Ustedes podrán quitarme la vida, pero sepan ustedes que yo soy cristiano, adventista del séptimo día, y yo entiendo claramente que en esta vida estamos de paso, pero yo he aceptado a Cristo como mi Salvador y a mí me espera una vida eterna. Y quién sabe ustedes qué vida les espera, porque esto que están haciendo, y en ese momento me interrumpen como si fuera el enemigo enfrente. Me interrumpen y me dicen, no queremos saber nada de tu religión, cállate ya. Así me dijeron, pero yo les dije claramente que confiaba en que mi Dios a mí ya me tenía asegurada la vida eterna. Yo ese testimonio que siempre digo en algunos lugares donde me han invitado, porque hagan de cuenta que de repente dicen, va a venir pronto la persecución y vamos a hacer
pues hasta lo máximo y perseguidos, ya lo viví y estamos listos para lo que venga. Pero Amén. sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso que nos va a librar, tal como se dice en la Escritura. Y eso Amén. agradecido con nuestro Dios. Pero en ese momento que yo estaba ya totalmente, de momento desconsolado, pero siempre con la fe en Cristo Jesús, mis Amén. hijos allá afuera estaban haciendo una labor increíble. Yo en este momento le cedo la palabra a mi hijo que lo siguiente de eso yo no me enteré hasta después que me decían, oye, supimos de esto, por esto, por esto. Dejo un poquito que mi hijo hable. Gracias. Claro. Oscar, adelante. Ese mismo viernes yo me encontraba en la ciudad de Catemaco, no, de Alvarado, Veracruz. Yo me encontraba en una federación de jóvenes con los jóvenes de la iglesia. Entonces me habla mi hermana y me dice, oye, no te vayas a espantar, pero acaban de secuestrar a papá. Y le digo, Coco, ¿cómo que lo acaban de secuestrar? Y se me acaba de marcar mi mamá que se lo acaban de llevar con armas y todo, lo subieron a un carro y se lo llevaron. Entonces, ahorita nosotros vamos para allá y allá nos vemos. Bueno, entonces yo lo que hice fue platicar con el pastor que estaba dando la federación y con mi pastor y con el presidente de la asociación. En ese entonces era la Misión Centro de Veracruz. Entonces yo hablé con ellos y les dije, necesito que me ayude porque me acaban de dar esta noticia. Y en ese momento yo les dije, ¿saben qué? Dejo a mis muchachos con ustedes, los de la iglesia, me tengo que ir. Me acompañaron 2 muchachos de los que estaban ahí de mi iglesia, me acompañaron porque pues fue un viaje que hicimos toda la noche y la madrugada. Entonces, en ese momento se pusieron a orar todos los muchachos que estaban en la federación, hicieron bandos de oración, grupos de oración, por grupos de WhatsApp se comunicaron en ese momento los pastores, los laicos que estaban ahí, todos los directores de jóvenes se comunicaron con todos sus grupos de WhatsApp y entonces mandaron la información de que había un hermano que estaba secuestrado y que por favor se orara por él. Todo eso yo me enteré después porque yo en ese momento iba hacia, hacia Tabasco. Entonces llegan mis hermanos, ya para esto ya eran las 6, 7 de la mañana del sábado, y les digo a mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé qué se hace, o sea, cuál es la intención de buscar ayuda, a quién vamos, con quién nos dirigimos. Y entonces, lo único que yo en ese momento pensé con mis hermanos y les dije, ¿saben qué? Vamos a orar. Vamos a orar porque nadie más nos va a poder sacar de este asunto. Yo no sé qué hacer, tú no sabes qué hacer y nadie sabe qué hacer. Entonces, en ese momento nos arrodillamos los tres y oramos. Señor, danos inteligencia, ilumínanos, dinos qué hacer. Por favor, dinos qué hacer porque no sabemos qué hacer. Terminando la oración, a los 5 minutos me habla un amigo que yo tenía más de 10 años que no veía y me dice, Oscar, te llamo porque me acabo de enterar de lo que pasó. Sé que tu papá está secuestrado y a mí me llamó la atención porque yo no había dicho en ningún grupo de mis grupos, pero resulta que toda la iglesia estaba orando, de tal manera que él se enteró, me habla y me dice, hay algo en este momento que me está animando a hablarte. Algo me dijo que yo te hablara y que te dijera que nosotros tuvimos un caso semejante hace unos días con un familiar de una hermana de la iglesia. Así que te voy a pedir que por favor no vayas a la policía local, no vayas a la policía estatal, busca apoyo con la Fiscalía Antisecuestro Federal. Dice, vete con los federales. Entonces dije, ok, sale, muchas gracias. 2, 3 minutos después, le hablan a mi hermana y mi hermana contesta y era una amiga que hace muchísimos años que no veíamos tampoco y le dice, oye, me acabo de enterar que secuestraron a tu papá. Este amigo estaba en Tabasco, esta amiga estaba en otro lado de la República y los dos coincidieron y le hablaron a mi hermana
y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a contar un caso, acaba de pasar una amiga, la secuestraron, así, 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 así. Entonces, lo único que le ayudó al esposo de mi amiga, dice, es que él fue con la Fiscalía Antisecuestro Federal. No vayas con los estatales, no vayas con la policía local, ve con ellos. Entonces ya teníamos en ese momento dos indicaciones de qué hacer. La tercera me habla mi esposa y me dice, porque mi esposa trabajó en la Fiscalía del Estado de Tabasco, y me dice, ¿sabes qué? Acabo de hablar con un compañero de la Fiscalía y me dice que no vengas para acá, o sea, que no vayas para allá, que vayas con la Fiscalía Antisecuestro Federal. O sea, tres indicaciones Confirmado. en, en menos de 10 minutos. Dios respondió nuestra oración así, ¿sí? En ese Amén. momento Amén. sabíamos qué hacer y sabíamos a dónde dirigirnos. Así que volvimos a orar y salimos para Villahermosa, para la capital, y fuimos a la fiscalía. Vimos la mano de Dios dirigiendo todo, pastor. La verdad es que como el fiscal nos recibió, cosa que normalmente no hacen, mandan a alguien más para que lo haga. Él nos recibió, platicó con nosotros. La primer llamada del sábado temprano la recibimos ahí, justo ahí frente al fiscal. Y él escuchó la llamada y es donde pedían el rescate. Incluso nos pusieron a él al, al teléfono, y bueno, sabíamos que estaba vivo, ¿no? Así que nos asignaron a un especialista para eventos como estos. La especialista se fue con nosotros, fue hasta la casa, instaló todo un equipo de computadoras, conexión satelital, todo lo que ustedes ven en las películas, nos pasó y nos dijo, nadie sale, nadie entra, vamos a estar en comunicación con otros grupos antisecuestros en el país, porque resulta que era sábado y por pura estadística son los días que más secuestran, fines de semana. Entonces, dice, estamos conectados varios. Y bueno, recibimos llamadas, se hizo la negociación, todo ese momento, pastores hablándome, hermanos de la iglesia, líderes de la iglesia, ancianos de la iglesia llamándome, mandándome mensajes, estamos orando, estamos aquí, o sea, recibí mensajes incluso desde Estados Unidos, mensajes de España, gente diciéndome, estamos orando por tu papá. Entonces, híjole, nos sentíamos en ese momento que ha sido el momento más difícil para nosotros como hijos. Nos sentíamos cobijados, nos sentíamos fortalecidos por nuestra iglesia, y en Amén. cada llamada que esta persona nos hacía, gritaba y decía cosas y nos amenazaba y todo. Mientras mi hermana llamaba, porque hasta esto, la única que hizo la negociación, y Dios sabe por qué, y se lo he dicho a mi hermana, se lo dije a mis papás, Dios escogió a mi hermana, no me escogió a mí, yo me hubiera tronado en ese momento, escogió a mi hermana para hablar. Entonces mi hermana es mucho más fuerte y ella hizo la negociación. Entonces, mientras ella estaba hablando, mi hermano y yo orando al lado de ella, de rodillas al lado de ella. Y, Amén. y nos tomábamos de la mano y orábamos y vaya, o sea, yo creo y siempre lo he comentado, ese sábado de noche ha sido el día que más he orado. Me dormí orando de rodillas al lado de mi cama. Me levanté porque me dolía la armadilla, porque me quedé dormido orando. O sea, literalmente fue toda la noche orando, y todo ese momento hubo gente de todos lados que se comunicaron con nosotros, fortaleciéndonos. Recuerdo y yo agradezco muchísimo que fueron a visitarnos hasta la casa mi presidente de la asociación y mi pastor, oraron conmigo ahí, y nos dijeron toda la misión está pidiendo por tu papá. Entonces fue un momento que se juntó todo, toda la iglesia, realmente sentimos eso. Se hizo la Amén. negociación para que nos lo entregaran en la noche, nos dijeron que entregáramos una cantidad, la cual no era ni el 10% de lo que nos pidieron.
Dios solamente fue el que sensibilizó ahí el corazón de ellos, yo no sé, lo ablandó porque nos pedían una cifra estratosférica. Hicimos una negociación por una mínima parte, aceptaron, entonces ahí dije, esto es Dios dirigiendo todo, ¿no? Pero llegamos a la negociación para que lo entregaran el sábado de noche, mandamos a una persona, un trabajador de mucha confianza de la familia, fue, entregó el dinero, y cuando veo que regresa sin mi papá, pues yo dije, no, pues aquí ya, no, pues ya no lo volvemos a ver, es lo que yo me imaginaba, pero seguíamos orando, seguíamos orando. Por un lado estaba el pensamiento que, pues digo, vemos las noticias, vemos lo que pasa, vemos gente que nunca regresa a sus hogares y por ratos entra la desesperación, tal vez el desánimo, pero volvíamos a orar, ¿no? Entonces, sí fueron horas, donde en verdad sentimos que la oración fue lo único que nos fortaleció. Sí, Al sí. día siguiente ajá, sí, 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 pastor. Sí, cuando los recursos humanos llegan, tienen su límite, más allá está Dios. Es decir, se hace todo lo que se tiene que hacer. Y allí está un límite humano. Todo lo tenemos en sabiduría, en recursos, en fuerza, en ánimo. Tenemos un límite, pero allí es donde inicia la fe. Es la entrega completa a la voluntad de Dios. Y el Dios que ha prometido, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré en la angustia. Aún en medio de esa angustia, Dios los fortaleció, cumplió su promesa. Y ustedes lo vieron. Por eso, Gustavo, en este programa oramos los unos por los otros y oramos por casos de peligro como el que tú has planteado y por casos de necesidad como trabajo, enfermedades, problemas emocionales e inclusive problemas espirituales en los hogares. Por eso invitamos a todos los que están mirando, los que están viendo este programa, los que están escuchando, que envíen sus pedidos de oración para que juntos podamos orar los unos por los otros. En medio de la oscuridad, de la desesperanza, en medio de la debilidad, de la falta de recursos, Dios proveerá, porque Él es fiel y amplio en su gracia para con nosotros a través de Jesucristo. Te invitamos a que envíes tus pedidos de oración. No sé qué estés pasando, por qué situación estés pasando, pero yo sí conozco el Dios de lo imposible. Y si tú confías en Él, Él hará lo que es imposible para ti. Y para Él es un deleite revelarse y mostrar su gracia y su amor a aquellos que confían, pero que confían de veras en Él. En ese caso, estaremos tomando nota de esas oraciones y hay un grupo de hermosas damas que orará, que intercederá, como lo hacemos nosotros por sus pedidos de oración, de tal manera que unidos podemos ver la gloria de Dios brillar en medio de la oscuridad que realmente reina en este mundo. Así que te invito, envía tus pedidos a los medios que pasan en pantalla y entonces podamos ver la gloria de Dios al orar unos por otros. De esta manera, Gustavo, ustedes pudieron ver cómo Dios estuvo actuando a través de los mensajes que recibieron de qué hacer, a dónde ir, a quién recurrir. Por otro lado, tu papá allá daba testimonio del Dios de lo imposible, del Dios vivo, a estos maleantes que sin duda alguna, por alguna razón, el Señor testificó ante ellos. Uno no sabe qué pasó con ellos. Puede ser que alguno de ellos escuchó ese mensaje que tu papá les mandó.
No sabemos. Lo vamos a saber cuando nos reunamos todos en el reino de los cielos y van a ver cómo esos testimonios, como los que en este programa ustedes están dando, cómo han alcanzado a gente para que oren al Dios de lo imposible y Él les guiará a toda la verdad que los salvará. Porque así es la promesa, el que, digamos, invocar el nombre de Dios será salvo. Él se encargará de esa alma, de guiarlo a la verdad, a la salvación. De esa manera, pues, ustedes oraban, la iglesia oraba, en este programa se oraba. Hay muchas, muchas personas que oraban en diferentes partes del mundo por esta situación. ¿Qué pasó entonces? Yo le vivo agradecido a mi Dios, a nuestro Dios, porque en esa época, pastor, días antes y días después, y también del área médica, como que estaban enfocados a privar de la libertad a varios médicos, se supo de personas que a pesar de que dieron el rescate, los mataron, Mm. no salieron adelante. Y algunos compañeros que yo conocí también. Entonces, le agradezco a mi Dios que me haya sacado adelante de esto. Después, el domingo, al mediodía, fue cuando ya me dijeron los mismos maleantes estos que ya me iban a liberar. Y entonces ya me dijeron, ¿a dónde quieres que te llevemos? No te vamos a llevar a tu casa, pero dime a dónde te vamos a llevar. Y ya me llevaron a un lugar por ahí cerca de un familiar, pero sano y salvo, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, Amén. un gran gozo, toda mi familia me recibió, lógicamente, ¿verdad? Porque estaban bien preocupados, bien preocupados. La verdad que eso fue un parteaguas para nosotros como familia, pero porque mis hijos estaban ya trabajando muy bien ahí en el estado de Tabasco, con su base de médicos, etcétera, su plaza definitiva. Sin embargo, tuvimos que salir de allá, lógicamente, Claro, porque claro. estas personas, ese es su modus operandi, siguen molestando y siguen molestando. Entonces yo me cambié de estado de la República y hasta el momento ya estoy aquí junto a mis hijos, ¿verdad? Gracias a Dios. Ese día, esta familia, familiares nuestros que fueron donde él llegó, fueron hasta la casa, hasta donde estábamos, porque por indicación de la fiscalía, pues no podíamos, recibir visitas, ni otras personas, ni llamadas de gente que supieran, pero no tenían por qué estar en ese momento, más que la familia nuclear, ¿no? Entonces Mm. llegan, se acercan a la puerta y nos dicen, tu papá está en nuestra casa. Y yo dije, ¿cómo? Así que mi hermano fue a buscarlo, y cuando él regresa, yo recuerdo mucho las palabras donde, o sea, veo a mi papá viniendo en el carro con mi hermano, mi corazón latía, y entonces él se baja, lo abrazo, y lo primero que me dice es, no sabes lo valioso que es la libertad. Y le digo, claro que sí lo sé, porque me bastaron solo 24 horas o un poquito más de 24 horas que no estuvieras, y a nosotros parecía que se nos derrumbaba el mundo, ¿no? Entonces, en ese momento, no sé si te acuerdas que Sí. traías una bala que le habían dado y un celular. Y entonces él venía todo espantado, y siempre le digo que su cuerpo estaba libre, pero su mente seguía secuestrada. Y esto Mm. siempre lo relaciono con lo que Satanás hace. Satanás difícilmente nos deja a nosotros, y siempre nos está hostigando y está encima de nosotros, de tal manera que nuestra mente parece mente de pecador, de mente de alguien secuestrado, aunque nuestro cuerpo pueda adorar a Dios y estar alabando a Dios, nuestra mente sigue siendo secuestrada por el pecado, ¿no? Entonces, en ese momento, él recibe una llamada en el celular
que le dieron y contesta y me dice, son ellos, son ellos. Entonces, cuando le marcan, yo nada más escucho que le dice, ya llegaste a casa, ya estás ahí, sí, bueno, no se te olvide, ¿no? Lo que acordamos. Y el acuerdo al que él llegó, pues fue que lo liberaran para que él pudiera conseguir el resto del dinero, ¿no? Entonces, él no quería soltar el celular porque le dijeron que en el momento en que él no contestara, pues iban a ir por él o por cualquiera de nosotros. Entonces, tampoco soltaba la bala y estaba agarrado a las dos cosas. Y en ese momento ya la persona de la fiscalía habla con él y le explican lo que había pasado. Decidimos ir a la fiscalía para que él diera su declaración. Y recuerdo perfectamente cómo el fiscal así en un escritorio y le dice, oiga, de pura casualidad le entregaron algo. Sí, 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 aquí está y tengo esto. Y le da la bala y le dan el celular. Y le dice el fiscal, ¿sabe qué, señor? Usted no necesita esto. Usted no necesita esto, préstemelo. Entonces toma la bala, toma el celular, lo recoge, los guarda en su gaveta. Y le digo a mi papá que en ese momento yo pude ver cómo respiró, cómo por fin se sintió libre al entregar esas dos cosas que a él lo mantenían todavía cautivo, ¿no? Desafortunadamente, pues esa fue la última noche que pasamos ahí en esa ciudad. Han regresado 2, 3 veces por cuestiones ahí, de otras cosas, pero tuvimos que salir y todos, mis hermanos, ellos, toda la familia, pues, tuvo que abandonar ese lugar, pero pues, la verdad es que vimos cómo Dios se manifestó poderosamente. Amén, amén, amén. No cabe duda de que en medio de esta angustia, Dios se manifiesta de tal manera que claramente fue guiándolos para obtener sabiduría como ustedes lo habían pedido. Y con los pocos recursos con lo que tuvieron allí, fue suficiente para pagar el rescate final. Entonces, a pesar de eso, qué lección tan grande de estar esclavizado en angustia, ¿verdad? Por dos objetos que simbolizan esa esclavitud, ¿no? Y realmente es maravilloso cómo la presencia de Dios nos da ánimo en medio de esta situación, protege nuestros hogares, hacemos lo que podemos dentro de nuestras capacidades y el resto se lo dejamos a Dios que vela por nosotros, porque a Él es fiel, lo ha prometido. Por eso en esta noche vamos a escuchar al Ministerio Ser con un canto especial que se titula Tu presencia. Entonces, mientras ellos elevan al trono de la gracia de Dios esta melodía, envía tus pedidos de oración a los medios que estarán pasando en pantalla para que juntos podamos orar y juntos podamos glorificar el nombre de Dios. Escuchemos esta melodía. ¿A dónde iré de ti, Señor, de tu presencia santa? Si subo al cielo, allí estás, en el Seol tú andas. Si pudiera volar y habitar sobre el vasto mar, aún tu mano allá me guiará, me asirá. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son
supremas, cada rincón de la creación evoca tu presencia. Maravillado estoy, Señor, mi alma lo sabe y canta. Tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama. Cuán preciosos me son pensamientos que hay en ti, jamás podré enumerarlos, oh Dios, vengo a ti. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas, cada rincón de la creación evoca tu presencia. Desde la flor hasta el sol, tus obras son supremas. Cada mañana al respirar evoca tu presencia. Siento tu presencia en mí. Siento tu presencia en mí. Siento tu presencia en mí. Tú estás aquí. Sin duda alguna, Dios está aquí. Su presencia nos fortalece, nos guía, no nos deja. Él es fiel. Podemos confiar en Él. Nos han llegado muchos pedidos de oración. Voy a leerlos rápidamente para que ustedes tengan una idea. Mayuli, favor de orar por mis hijos Samuel, Eleazar, Patricia, Raquel, mis nietos Sami y Iñaki. Que Dios les ayude que los ayude, que deben de estar con Dios, dice ella. Enoe Pérez, pido oración por mi familia, por mis hijos, por mis nietos y también por mi suegra que tiene 95 años y está postrada en una cama, ya tiene 3 años que está así. También pido oración por un hermano de mi nuera que también está postrado en una cama de hospital hace 2 años, conectado en el tanque de oxígeno. Solo tiene 30% de vida, pero Dios es el Dios de lo imposible. Dios sabe cómo responder a su tiempo. Dios está más allá, inclusive de la incapacidad humana, aún inclusive de la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Pide también, Marce, le pido por favor por mis hijos Raúl, David, Beto y mis nietos Emiliano y Luciano. Mónica, nuestra traductora de lenguaje de sordo, por favor oren por Estrella Ramírez y su bebé, que Dios dirija su embarazo y lo lleve a término con éxito para su gloria y honra. Que Dios tome el control de las vidas de Samuel y Andrea Ramírez, que con sus hechos agraden y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Amén, Mónica. Clara Rivera, Dios los bendiga desde Bogotá. Bendiciones, Clara.
Gracias a Dios por todo. Pido oración por el perdón de nuestros pecados, por sabiduría y salud. Amén. Rosa María Ledesma, pido oración por la salud de mi mamá, Eva García. Amén. Silvia Salinas, oraciones por favor por Yareli, Zaira, Yaedia, Areli, Abimael, Aarón, Albino. Dios limpie sus corazones de toda inmundicia. Amén. Guillermo, pido por favor oración por la familia Camacho Mendoza. Dios lo restaure con el poder de su Santo Espíritu a su imagen. Amén. Hablen, piensen y actúen como lo hizo Jesús. Amén. Yasmín Ramírez, oración por Flumencia Acuña. Josefina Acosta pide oración por su tía y un hermano Efraín. Elda Ramírez, por favor oren por mis hijos Pedro Eugenio y Mateo Eugenio y mis nietecitos y mi matrimonio y toda la familia. Amén. Y mi amiga Mariela Oliva, esposo e hijita por mi cuñado Vladimir Cruz. Gloria Vázquez, por favor, saludos desde Bogotá, Colombia. Amén, Gloria. Quiero pedir una oración muy especial por mi hija Dana Sofía Zapata, para que Dios sea quien le muestre los dones y talentos que Él le ha dado y ella así pueda decidir su carrera. Que Dios obre su voluntad. Adriana Sáenz, pido hermano, estoy muy desesperada por no poder encontrar trabajo. Adriana, yo tengo cierta edad y por ese motivo es difícil encontrarlo. Tengo un terreno que pienso vender, pero me dicen que tenga mucho cuidado con las personas. Hay tanta maldad en el mundo, ciertamente. Vamos a orar, vamos a continuar orando por esta situación, porque ya venimos haciéndolo desde hace semanas. Ana María Armenta, buenas noches. Pido oración por el matrimonio de Lolis y Alfonso. Alicia Rodríguez, por favor oren por mi hija Daniela Ramos, porque lo van a operar de la columna, y por mi hijo y esposo y por su vida espiritual. Por una sobrina diagnosticada de cáncer de colon y mi cuñado que está en coma desde hace un año. Luisa Bonilla, les envío un abrazo. Gracias, Luisa. Dios te bendiga. Pido oración por mi sobrino Gus. Mi Dios le dé sabiduría y fortaleza para que tome decisiones correctas. Priscila Tolosa, suplico oración por mi salud y por mi hermana Judith que tiene un problema laboral. Que Dios les dé sabiduría. Luisa Bonilla, nuevamente oren por mí. Estoy pasando por una situación muy triste y muy difícil. Me urge. Dios conoce lo que estoy pasando. Sin duda alguna, Luisa. Seguiremos orando. Lourdes Rubio, les suplico que oren por mi hermanita Lupita, que tiene una fuerte alergia en la piel y le da mucha picazón. Una crema que se le puso le causó esa alergia. Vamos a estar orando, Lourdes, por esta situación. Ricardo Herrera, Dios bendiga este ministerio del programa. Pido oración por Margarita, que se encuentra triste por la pérdida de un sobrino, y por Rubí y su mamá. Están viviendo una vida lejos de Dios. Celania Solarte, pido oración por el ayuno el próximo sábado para que el Espíritu nos capacite para su obra. Amén, Celania. Daisy Ramos, oración por Ronald. En estos momentos está en una intervención quirúrgica. Aurora Sofía Morales dice, vemos el poder de la oración, el gran poder de Dios. Pido oración por Amadita Claudia y los enfermos, el señor Víctor, Pedro y todos los enfermos que conozco. Cristina Belisario, oración desde Orlando, Florida. Un saludo, Cristina, para ti. Pido oración por mi salud, por una cirugía de queloide por tercera vez que necesito, por un absceso crónico que tengo. Vamos a estar orando, Cristina, por esta situación. Sergio Cruz, saludos. Familia Díaz Moya,
Dios se manifestó una vez más con sus hijos fieles. Amén. Alabado sea Dios. Con aprecio, familia Cruz Reyes. Rosa María González, por favor oren por ti, no tiene trabajo, que Dios permita que lo tenga. Amén. Araceli Carro, por favor, oren por que Dios le conceda a mi esposo lo que necesita para bastarse a sí mismo. Gracias. Araceli, estaremos orando. Estos son los pedidos de oración que hemos recibido. Yo les invito a inclinar su rostro. Oscar, ¿podrías dirigirnos en oración para que juntos, unidos, podamos ver el poder de Dios obrando? Orar. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Amén. Gracias porque hemos visto tu mano poderosa, Señor, dirigiendo nuestras vidas. Gracias, Señor, porque este medio que tú dejaste para nosotros, como es la oración, es el único, Señor, que nos sustenta y nos mantiene fuertes en los problemas y en los momentos de debilidad, Señor. Pero también tu pueblo tiene necesidades. Hay necesidades de salud, hay necesidades, Señor, de trabajo, hay necesidades económicas, hay problemas, Señor, en las familias que se han comunicado con nosotros, y yo sé que también en aquellas familias que están viendo la transmisión, Señor. Te pedimos en este momento que tu mano poderosa, Señor, pueda tocar esos hogares. Amén. Que pueda tocar, Señor, esos cuerpos que están sufriendo. Es probable que lleven días, meses o incluso años sufriendo, Señor. Queremos ponerlos en tus manos como se ha hecho en muchas ocasiones. Amén. Señor, tú eres poderoso. Así. Tú eres el Rey del universo. Amén. Una y otra vez, Señor, tú nos has demostrado lo que estás dispuesto a hacer por nosotros. Te suplicamos, Señor, que tomes en tus divinas manos estos cuerpos enfermos, estas familias necesitadas, Señor, a mis hermanos que necesitan de tu poder. Por favor, Señor, demuéstrate en estos hogares que lo necesitan. Tómalo, Señor, y tú que eres el médico de médicos, el que nos creaste, el que sabe cómo está formada cada célula, cada organismo, cada parte de nuestro cuerpo, Señor, por favor, haz de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Amén. Hay muchos problemas en tu pueblo, Señor. Es la forma en la que nos damos cuenta que el tiempo está cerca. Que Satanás, Señor, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien desanimar, a quien sacar, Señor, de tu pueblo. Por favor, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos. Señor, que ellos puedan sentir tu mano poderosa y no permitas que a pesar de los problemas, Señor, lleguemos a separarnos de ti. Tómalo, Señor, como enteramente tuyo. Acompáñanos, Señor, y que podamos descansar en este día sabiendo que tú estás al frente de nuestra vida, que tú eres ese capitán que diriges este barco, Señor, y que lo llevarás a un puerto seguro. Acompáñanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Amén, amén. Gracias, Gustavo, Oscar Gustavo, gracias por esa hermosa oración. Sin duda alguna ha llegado al trono de la gracia de Dios. Mucha gente está unido en oración y estas oraciones continuarán subiendo hasta el trono de la gracia de Dios en esta semana constantemente. Así que vamos a despedirnos, pero no sin antes. Ustedes tienen una promesa bíblica que vamos a hacerla nuestra en oración durante esta semana hasta que nos veamos. La próxima semana está usted invitado para que juntos podamos glorificar a Dios con otros testimonios que también exaltan el nombre de Dios porque es el Dios de lo imposible. Doctor Gustavo, ¿cuál es la promesa que tiene? Sí.
La verdad que hay muchos versículos, pero para lo que tocamos en esta noche, me gustó el Salmo 21, que dice así: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Qué maravillosa promesa. Sin duda alguna, usted vivió al Dios de Jacob que lo defendió, lo protegió. Y así es el deseo de Dios de protegernos a todos los que creemos en Él, sin acepción de persona, los creyentes que entregamos nuestra vida a Él y hacemos de Dios nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestra guía, nuestro todo, nuestra prioridad número uno. Familia, gracias por estar con nosotros. Dios pueda bendecir abundantemente a todos sus hijos, hermanos, a sus nietos y bisnietos, esta y muchas más generaciones hasta que Cristo venga. Amén. Que Dios les bendiga. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros, exaltando el nombre de Dios. Recuerden que el Señor ha prometido: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en medio de la angustia. Aún en medio de la angustia, haz a Dios la fuerza de tu vida. Él te guiará por el camino correcto. Él te dará fuerzas donde no tienes. Él te dará los recursos donde están muy escasos. Dios ha prometido y Él cumplirá su palabra. Yo me despido de ti con la bendición que Dios solamente puede darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.